Estás escuchando La Bitácora del Pastor, sin filtro. Reflexiones, predicaciones, sermones, estudios, homilías y voces proféticas que liberan el alma. En estos días son momentos en los que en nuestro país pues empieza a llenarse, ¿verdad? En las calles de altares vemos flores de cempasúchil, empieza a ver todo este colorido de la tradición del país en el que la gente pues empieza a recordar a sus difuntos, ¿verdad? Y sea que de alguna manera sean hermanos que participen o no participen de esta tradición, porque pues hay de todo, ¿verdad? En la viña del Señor. Es imposible no empezar en una reflexión al respecto de esto, ¿no? Porque la muerte es un tema fundamental para nosotros como cristianos, no en el sentido en el que la gente a lo mejor lo festeja en la tradición mexicana, sino pues como cristianos nosotros tenemos una reflexión acerca de nuestros días, somos conscientes de nuestra vida, somos conscientes de nuestra muerte. También nosotros como cristianos estamos fundamentados en una fe que cree en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ambas cosas pues son necesarias, ¿no? A veces hablamos como de la resurrección y alguien dice por ahí, el Señor murió, pero inmediatamente alguien dice, y resucitó. Y a veces nos saltamos la cuestión de la muerte, qué tan fundamental fue, que no fue una derrota, sino fue un triunfo. Y hablaba yo en alguna clase con nuestros hermanos en la escuela dominical aquí en la iglesia, que para los primeros cristianos la muerte de Jesucristo fue un tema fundamental porque comprobaba que Jesús había sido un ser humano 100% a la vez que era 100% Dios, ¿no? Entonces, en estas épocas, pues también a lo mejor en lugar de pelearnos con la tradición, podemos tener esta reflexión que también podemos encontrar en los libros de sabiduría de la Biblia como Proverbios, como Eclesiastés, en donde empezamos a ser conscientes de nuestra propia existencia de cara a algo que es ineludible, ¿no? Para todos nosotros es seguro que en algún día nosotros también hemos de partir de esta tierra, a menos que nos toque ser la última generación que vea el regreso, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, pero de ahí en fuera, pues bueno, la muerte es algo que de alguna manera tenemos también asegurado y el Señor nos habla en muchas formas dentro de la Escritura para que tengamos confianza, seguridad, esperanza al respecto de nuestra propia muerte, ¿no? Y pues bueno, en este sentido, quiero que podamos reflexionar porque cuando nosotros nos posicionamos de cara a la muerte, pues puede haber diferentes cosas que podemos encontrar en reflexión bíblica para nuestra vida espiritual. Y lo primero de ello está en 2 Corintios 4:16. Si ustedes tienen por ahí la Biblia a la mano, les invito a que puedan abrirla en 2 Corintios 4:16. Y aquí el apóstol Pablo está hablando, es este famoso pasaje en donde dice estamos derribados pero no destruidos, y está dando ánimo y esperanza en la fe a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y la segunda carta de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice de la siguiente manera: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Y miren, hermanos, cuando nosotros pensamos en lo que puede desgastar nuestra alma, porque dice aquí el apóstol Pablo, nuestro exterior a lo mejor se va desgastando, vamos cambiando, se nos cae el cabello, nos salen canas, se nos empiezan a caer los dientes, nos duelen los huesos, de repente tenemos achaques de distinta naturaleza. Entendemos que a pesar de todas estas cuestiones que son físicas, también puede haber a una cuestión que duele mucho en nuestra alma, que es el ver morir a los nuestros, ¿no? El ver partir a los nuestros. A lo mejor nos ha tocado familiares, amigos, hermanos de la congregación. Con la pandemia que vivimos hace algunos años, pues muchos de nosotros también vimos a nuestros seres queridos de todos los ámbitos de la iglesia o de la familia o de cualquier otro lugar irse, ¿verdad? Y al igual que esto, pues bueno, Pablo sabía también lo que era ver morir a los suyos, y este ser que a lo mejor como persona dice se va desgastando a través de todos estos golpes físicos pero también emocionales. Dice Pablo algo impresionante en este versículo que es, bueno, yo me renuevo a pesar de eso cada día.
Y aquí, y la pregunta sería, ¿cómo es que podemos renovarnos cuando estamos sintiendo que todo se nos va acabando, incluso hasta la gente que está hacia nuestro alrededor, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes quizá han experimentado ya la partida de alguno de sus familiares o amigos, ¿no? Pero Pablo entendió que la fe no es que nos libre del dolor, no es que nos libre de las pérdidas, no es que nos libre de no tener muchas cosas, sino que nos da esperanza en medio del dolor. Entonces, cuando nosotros como cristianos atravesamos una situación de duelo, a veces hay hermanos dentro de las iglesias que preguntan, ¿no? ¿Cómo es que puedo superar este duelo, pastor? ¿Cómo puedo superar esta muerte? ¿Cómo puedo superar esta situación? Bueno, dirían los expertos en la salud, esto no es algo que se supera. El duelo se atraviesa. Y se atraviesa de la mano de nuestro Señor Jesucristo, porque en ese camino Él nos toma y nos sostiene. Finalmente, la pérdida física de las personas que amamos siempre va a estar allí, ¿no? No es como que podamos en algún momento resucitarlos, apretar un botoncito, por mucho que esté avanzada la tecnología, para poder decir, quiero que vuelva mi mamá, mi hijo, mi esposa, mi vecino, mi amigo, etcétera. No es que lo superemos, sino que lo atravesamos. Y aquí es donde se vuelve importante la fe, porque dice Pablo, a pesar de eso, nos vamos renovando de manera interior día con día. Y muchos de nosotros podemos cargar con la tristeza quizá de las personas que ya no están con nosotros, ¿verdad? Podemos recordar sus bromas, podemos recordar sus pláticas, sus risas, y es cierto que esta situación de traer a la memoria estas cosas puede doler, pero también como cristianos no solamente es algo que nos duela, sino que agradecemos a Dios el que nos los prestó durante un momento, ¿no? El haberlos tenido en esta tierra. Y aquí hay una situación bien importante de cómo el cristiano mira la pérdida y mira la muerte de los suyos de una manera distinta. Dicen aquí en el argot mexicano, en las palabras coloquiales de nuestro país, pues bueno, fulanito, hay muchas palabras para describir que alguien falleció, ¿no? Ya chupó faros, ya colgó los tenis, ya se petateó, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos una frase que reconoce a los que han partido, ¿no? Y que es, finalmente son la iglesia triunfante del Señor. Para nosotros no es que ya se petateó, que ya colgó los tenis, sino que ha triunfado y ha llegado con el Señor. Por lo tanto, podemos estar agradecidos de doble forma. Gracias a Dios porque los tuvimos aquí, y gracias a Dios porque ahora sabemos que si ellos creyeron en el Señor Jesucristo, están en la gloria de nuestro Señor. Y ese es el milagro que podemos tener como cristianos, esta renovación interior que nos puede servir cuando nosotros miramos este panorama, ¿no? Lloramos, pero le damos gracias a Dios al mismo tiempo porque estuvieron con nosotros, ¿no? Y de repente por ahí conocí a un hermanito que pues ya de cierta edad, que le tocó que los hermanos de la iglesia que él conocía, que eran sus amigos desde el momento en el que él estaba en las ligas, pues ya todos se habían adelantado con el Señor, ¿no? Y entonces él decía, pastor, ya todos mis amigos se me adelantaron. ¿Yo para qué sigo aquí? ¿Por qué Dios es que me ha dejado aquí? Y quizá una respuesta para este hermano podría ser, bueno, hermano, quizá ahora Dios te ha permitido estar en este lugar todavía, aunque ellos se han ido, porque ahora te corresponde a ti contar la historia de cómo Dios los sostuvo a todos ellos. Y cómo es que tú fuiste testigo de esa situación. De quienes se nos han ido, a quienes nos toca decir las cosas buenas, es a nosotros. Ya no las cosas malas, ya no las cosas del pleito, ya no las cosas con las que estuvimos peleados con esas personas, sino contar ahora a las nuevas generaciones lo positivo que hubo en esas personas. Porque todos somos hojas que tienen tanto lados positivos como lados negativos, pero a final de cuentas, cuando ya no estamos aquí, no vale la pena estar como en situación de pleito eternamente con los que ya se fueron y diciendo todo el tiempo los mismos improperios, quizá los mismos pleitos quizá que tuvimos con esas personas en vida, sino resaltar lo bueno. Y si Dios te permite estar, es porque te toca contar la historia de cómo Dios los sostuvo a todos ellos. Lo hayan visto o no lo hayan visto, hayan tenido mayor compromiso con Él o menor compromiso con Él, nosotros contamos la historia de estas personas. Y eso nos hace pensar que no estamos vivos por accidente. Estamos vivos
porque somos un testimonio y para dar testimonio de quienes ya no están tan bien. Entonces, aunque el cuerpo se nos desgaste, aunque nos vayan acabando las fuerzas, aunque vayamos quedando sin recursos, aunque nos vayamos quedando sin amigos poco a poco, el alma tiene fe, el alma confía y el alma sigue viva. Y eso es lo primero que quería que pudiéramos abordar, ¿no? Cómo es que Dios nos va renovando día con día. Ahora les invito a un segundo punto que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Bueno, una de las cosas, primera cosa que podemos aprender cuando el panorama de nuestro país se va a llenar de todas estas fechas, podemos invitar a la gente, como ya dijimos, a reflexionar el por qué estás vivo y qué cosas positivas puedes contar de los que ya no están. Ahora, lo segundo lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 23 y 24. Aquí el Señor está contando una historia acerca de alguien que está peleado con otra persona, y entonces en Mateo 5, 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjense ustedes qué interesante, hermanos, la reflexión cuando contemplamos este panorama que se está viviendo en nuestro país. No solamente nos lleva a pensar en los que ya se fueron, sino nos lleva a pensar de cara hacia el futuro con los que estamos conflictuados, y para arreglarlo, como decía el poeta, en vida, hermano, en vida. Cuando vamos avanzando en edad, la madurez que nos traen los años, como pedía el salmista en el Salmo 90, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Uno de los aspectos en donde se refleja esa sabiduría es que cuando empezamos a mirar hacia atrás, empecemos a liberarnos de cargas. La carga que da el rencor, la carga que da el hubiera, y no hay peor carga que el hubiera, hermanos. Hubiera pedido perdón, hubiera llamado a mi hijo, hubiera sido menos duro con mi hija, hubiera ido a verlo antes de que muriera, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Y esta es una de las cosas que en psicología, que en tanatología, a veces a los expertos les toca trabajar muy duramente, porque todos nosotros llegamos a tener a veces remordimientos de lo que hubiéramos hecho, ¿no? Pero Jesucristo vino para liberarnos de esas cargas. Jesucristo vino para liberarnos de las cadenas, para que conforme avanzan nuestros días, seamos hombres que puedan liberarse de esas cargas. Y ya hemos hablado en otras ocasiones de la dificultad que tenemos a veces como varones para poder hablar lo que hay dentro de nuestros sentimientos, y de repente llegamos a vivir conflictuados con la familia o con los mismos hijos o con la esposa, porque hay cosas que como el varón no habla, lo deja por ahí, y entonces de repente cuando avanzan los días y ya no está esa persona, ¿qué pasó? Nos quedamos con esas palabras, ¿verdad? En la boca. Por eso dice aquí el Señor: tienes que ir a reconciliarte. Y fíjense muy bien la manera en la que el Señor nos invita a reconciliarnos. Dice: si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Esto es muy importante. No está diciendo solamente que debemos pedir perdón cuando la regamos, porque cuando la regamos, pues evidentemente tenemos que pedir perdón, ¿verdad? Y como varones, pues a veces somos también de coco duro, ¿verdad? Y constantemente la estamos regando, constantemente estamos cometiendo algún error y decimos, bueno, sí, tengo que pedir perdón si me equivoqué. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es: no solamente tienes que pedir perdón si te equivocaste, no solamente tienes que pedir perdón si tú ofendiste a alguien. Dice: si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. A nosotros como cristianos, a nosotros como varones de fe, nos toca dar el primer paso. A veces como jefes de familia decimos: si viene mi hijo, si viene mi nieto, si viene quien sea a pedirme perdón después de esa ofensa que hizo, lo perdonaré. Pero lo que dice el Evangelio no es eso, es si ellos tienen algo contra ti, entonces tú tienes que dar el primer paso para ir a reconciliarte. Nos corresponde a nosotros poder dar la iniciativa para poder sanar el corazón, porque el perdón que nosotros no damos es algo que nos va generando putrefacción por dentro.
nos va pudriendo el corazón por dentro. Cada día que no nos reconciliamos, cada minuto que no hablamos, cada momento que extendemos y alargamos y alargamos y alargamos esa charla incómoda que a lo mejor deberíamos tener y que no nos atrevemos a tener, vamos haciéndole daño a nuestro corazón. Y quizá no podemos ya reconciliarnos con todos los que ya partieron, ¿verdad? Pero sí podemos pedir perdón. Si es que tú todavía se te quedó algo con alguien que ya no está en este plano, ¿verdad? Que está con el Señor. Puedes pedir perdón al Señor en oración y pedirle al Señor que te dé paz al respecto de esa situación que no hablaste con esa persona. Y con los que aún viven, hermanos, todavía hay tiempo de poder hacerlo. Y esto también tenemos que ser hombres maduros de fe que sabemos que cuando nosotros pedimos perdón, quizá la persona no nos va a querer escuchar, no nos va a querer atender, o si nos atiende y nos escucha, no nos va a querer perdonar, pero no puede quedar en nosotros el no dar ese paso cuando el Señor dice, tienes que ir y dar tú primero el paso y reconciliarte primero tú con tu hermano. Esta es parte de nuestra adoración. Como ven aquí, este hombre de esta historia va a adorar al Señor, pero hasta que se reconcilia, puede presentar su ofrenda de acuerdo a lo que dice el Señor. Y a veces cuando queremos vivir nuestra vida de adoración al Señor, cuando queremos vivir nuestra vida de alabanza al Señor, de repente hay ruido por ahí. Hay ruido. ¿Cuál es ese ruido? El ruido es el que hemos esperado para poder reconciliarnos con la otra persona. No hay que esperarse nunca al panteón para poder decir te quiero. No hay que esperarse nunca en el momento en el que estén bajando el féretro para poder decir te amo, eres importante para mí, estoy orgulloso de ti. Te pido perdón por esto, por no haber estado presente en este momento. Te pido perdón por las faltas que cometí. Te pido perdón de esta manera, ¿no? Entonces de repente nuestra sociedad se nos dice, bueno, hay que ponerle una ofrenda a los muertos, ¿no? Y el mexicano vive mucho de esto. Pero lo que nos dice el Evangelio es que ahora que hay vida, tenemos que reconciliarnos con las personas. Ahora que hay vida, incluso es el momento de poder dar un detalle, de poder dar un regalo, de poder dar un abrazo, de poder acercarnos e intentar esa reconciliación, porque el Señor nos llama a eso. Si tienes alguna reconciliación pendiente, hermano, es el momento en el que lo debes de hacer. Y una última cosa, hermanos, que quiero compartir con ustedes es que cuando miramos de frente a este panorama, cuando contemplamos nuestros propios días y el final de estos, nuestra propia muerte, hay otra cosa que también podemos rescatar en la palabra del Señor. Les invito a que puedan buscar en su Biblia, en el libro de Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13. Ustedes saben que Josué pues fue el sucesor de Moisés, ¿verdad? Es muy famoso por ahí el capítulo 1 de Josué, sobre todo el versículo 9, ese es del 5 al 9, pero el 9 que es, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Amén, gloria a Dios, lo decimos, ¿no? Josué 1:9, pero Josué 13 nos cuenta otra parte de esa historia que a veces ya no llegamos a leer hasta allá, ¿verdad? Porque a veces solo leemos los pasajes que son famosos o que son conocidos. Y Josué capítulo 13, versículo 1, dice de la siguiente manera. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada. Y fíjense, aquí voy a hacer una pausa. Tú eres ya viejo, de edad avanzada. ¿Qué le diríamos el día de hoy a alguien dentro de nuestra sociedad a quien le decimos, tú ya estás viejito, como a veces nos dicen, estás chocheando, tú ya estás, ya estás más para allá que para acá, ya no sirves para mucho? La sociedad actual tiene esa idolatría hacia la juventud, ¿verdad? Y de repente va relegando a quienes tienen edades mayores, ¿verdad? Y cada vez van quedando de alguna manera fuera de la dinámica del resto de la sociedad. Entonces a lo mejor el día de hoy alguien le podría decir a alguien, tú eres ya viejo, de edad avanzada y pues ya no estás para poder dirigir a este pueblo. Pero Dios no piensa de esa manera. Si ustedes están viendo el pasaje ahí en Josué 13:1, fíjense lo interesante que dice, Dios siempre va contra la lógica de nosotros como seres humanos. Tú eres ya viejo, de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Este pasaje es tremendo porque Dios le está diciendo a Josué
que ya está cansado, que ya está viejo, que tiene una edad en la que sí tiene experiencia, pero físicamente pues las fuerzas ya no le están dando a lo mejor para lo que le dieron cuando era chamaco y se le dijo, mira que te mando que te esfuerces, ¿no? Le dice, todavía hay tierra por conquistar. Es como si Dios le estuviera diciendo a Josué, no te me apagues, no te rindas, yo te necesito, no importa si están diciendo que tú estás viejito, no importa si están diciendo que tú ya no tienes las mismas fuerzas, aún hay cosas que tú puedes hacer. Y Dios nos está diciendo lo mismo el día de hoy a nosotros. Aunque tu corazón se haya dolido por los duelos, aunque tengas achaques, aunque haya silencio, aunque haya situaciones de dolor porque no hay reconciliación a lo mejor en la familia, aunque tus fuerzas físicas y tus enfermedades ya no te estén dando, no has terminado. Como decíamos al principio, estás aquí por un propósito y ese propósito no es solamente contar la historia de los demás, como ya dijimos, sino que también tu historia se sigue escribiendo. Hasta el último día que el Señor te regale en esta tierra, vale la pena vivir, vale la pena esforzarse, vale la pena emprender, vale la pena soñar. Todavía hay oraciones por hacer, hay personas por bendecir, hay nietos, hay hijos por abrazar, hay jóvenes que necesitan tus historias, personas que tienen menos edad que tú, que necesitan de tu apoyo, de tu experiencia, que necesitan de todo lo que Dios te ha dado a ti para que tú los puedas bendecir y compartir también de esa manera lo que Dios ha puesto en ti. Alguna vez un varón jubilado me contó y me dijo, yo ya no tengo fuerzas, pero tengo tiempo. Yo ya no tengo fuerzas, pero tengo tiempo. Y lo que este hombre empezó a hacer fue que empezó a escribir cartas a sus nietos con consejos de fe. A lo mejor ya no podía estar presente en todos los eventos, a lo mejor ya se dormía más temprano de lo que acostumbraba dormirse. Sin embargo, empezó a poner su sabiduría a través de cartas que empezó a escribir para su familia. Y en una de ellas que mostraba decía, nunca olvides que tu abuelo oró por ti todos los días. Nunca olvides que tu abuelo oró por ti todos los días. Esas son palabras que cuando un corazón necesitado las escucha, cuando un corazón necesitado las lee, pueden transformar su vida, pueden transformar su realidad. Entonces, hermanos, es tiempo de soñar. Hay más tierra que conquistar, no la de los mapas, ¿verdad? Sino la de las vidas que vienen detrás y también en su propia vida, mis hermanos, que ahora que a lo mejor tienen una situación diferente en la parte, a lo mejor algunos de ustedes ya han pasado algunas etapas de su vida, pueden decir, ahora puedo dedicarme a otras cosas, ¿verdad? Puedo emprender de otras maneras, ayudar de otra forma en la iglesia, ayudar de otra forma dentro de la casa, hacer un proyecto por ahí, un changarro que yo siempre soñé poder hacerlo. El momento de atreverse también es el día de hoy. El Señor nos da todavía momentos en esta tierra para poder emprender hacia adelante. Entonces, en estos días, mis hermanos, para cerrar esto en el que la sociedad se llena de este recuerdo, pensemos que el duelo no solamente mirar hacia atrás, ¿no? Sino también cómo queremos redefinir, vivir lo que nos queda en nuestra vida alrededor, los días que el Señor nos preste, ¿verdad? Y no le estoy diciendo esta reflexión porque yo los vea a ustedes viejitos, no me malinterpreten. Estoy dando esta reflexión porque creo que en estos días estos pensamientos pueden estar en el corazón de la gente y de alguna manera, si alguna palabra te sirvió, amén, aleluya, y si no, puedes compartirlo con alguien, ¿no? Para que también le invites a otros a que puedan ponerse en paz con los demás, para que puedan agradecer la vida de los que ya partieron y para que puedan seguir sembrando con esperanza en lo que Dios les permite seguir viviendo aquí, que podemos estar en paz, que podemos estar reconciliados, que podemos tener nuevos propósitos y que nuestra alma puede seguir floreciendo en fe. Y aunque el tiempo avance, aún nos queda tierra por conquistar y por lo tanto tenemos que vivir de esa manera y para que cuando nosotros ya no estemos, también los que nos amaron, los que nos rodearon, los que estuvieron con nosotros puedan decir, él fue un hombre que no se rindió, que sí, perdió amigos, pero nunca perdió la fe, que perdió fuerzas, pero nunca perdió el amor por el Señor y por los demás, y que hasta el final siguió sembrando esperanza en la vida de los demás. Entonces, hermanos, vivamos de esa manera,
porque aún queda mucho por vivir. Vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Dios, gracias por la reflexión de tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nos invitas a contemplar nuestros propios días, Señor, para que podamos traer verdadera sabiduría. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos para poder poner por obra lo que tú has hablado en esta noche. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Esto fue La Bitácora del Pastor, sin filtro. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para que puedas seguir escuchando voces y ecos que liberan tu corazón.